Y hoy quiero hablarles un poquito de lo que yo creo que el Señor nos ha estado enseñando en estos primeros meses que hemos estado fuera. Y que oramos que sean edificantes no solo para nosotros, sino para todos los que escuchen lo que el Señor nos ha dado. Y hay una palabra específicamente que yo creo que ha marcado lo que fue la segunda mitad del año y lo que yo creo que el Señor me estaba enseñando y me habló para hablarles hoy para lo que viene del año. Porque por lo general uno cuando acaba el año ya viene con un poquito de desgaste, ¿cierto? Es chistoso, pero entre el 31 de diciembre y el 1 de enero hay una brecha. Hay una brecha grande porque uno viene con todo el equipaje de todo el año y el 31 de diciembre es como simbólicamente el momento donde uno deja ahí todo y ya dice el 1 de enero voy a empezar de cero. Pero es chistoso porque uno viene con la inercia de cosas que carga y uno le gustaría que el 1 de enero el jefe cambiara, ¿cierto? Entonces yo llegué de trabajo nuevo, voy con todo el ímpetu. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la escuela, yo llegaba el 1 de enero, o bueno, cuando entraba de regreso a clase, siempre con el cuaderno limpio, esperando que los maestros, fueran con buena actitud y uno iba con todo el ímpetu, ¿cierto? Muchos hacen resoluciones y siempre nombramos las mismas resoluciones. Voy a viajar, voy a bajar de peso, voy a cambiar de trabajo, ¿cierto? Como que uno se dice las mismas cosas. Pero con el pasar de los años se convierte como en un repetir y repetir y repetir y repetir de las mismas cosas, pero nada cambia. Entonces yo me puse a pensar en lo que el Señor había hecho en mi vida durante este año. Y yo lo quiero invitar a que haga exactamente lo mismo. Piense y haga una lista mental o escrita de 10 cosas que usted ha visto que Dios ha trabajado en su vida o que han cambiado en su carácter o en las que ha retrocedido durante el 2022. Este fue un año muy difícil para muchas personas. Este fue un año muy alegre, con muchas alegrías para otras. O de pronto fue una combinación de cosas buenas y cosas malas para la mayoría de nosotros. Y yo quiero hablarle de un salmo que David escribió para predicarse a él mismo y por extensión a todos nosotros, cómo despertarnos de este letargo espiritual que viene al final del año. Porque uno al final del año como que ya quiere tirar la toalla de todo lo que pasó desde enero acá. Pero él empieza a recordarse algunas cosas importantes que nos ayudan no solamente a poner una mejor perspectiva para el año que pasó, sino también nos enseñan cómo puedo pensar acerca del año que viene. Cómo puedo pensar como Dios quiere que yo piense acerca del 2023. Una de las maneras que nosotros como que generalmente asumimos los años nuevos es o le ponemos un nombre, o le ponemos una meta, o le ponemos una predicción. Y yo la verdad siempre que he hecho predicciones acerca del año que viene fallo. Me acuerdo que una vez con nuestra familia planeamos un viaje. Y dijimos, Pipe y Vicky se encargan de tiquetes, Majo y Juanca se encargan del hospedaje, Saúl y Gloria se encargan de las fechas que vamos a viajar y planeamos el viaje. Y poco sabíamos nosotros que estábamos planeando un viaje para junio del 2020. Yo sé, toma tiempo. Piensen, ¿qué pasó en el 2020? ¿Por qué no pudieron viajar? ¿Qué tuvo de especial ese año? ¿Cierto? Pero en el 2019 nosotros, yo me acuerdo que estábamos caminando, no sabíamos qué eran los cubrebocas, no nos importaban los cubrebocas y dijimos, vamos a ir, ¿será que si ahorramos alcanzamos a ir a Europa? Puede ser a Italia, el COVID casi no pegó duro en Italia, ¿cierto? Nunca fuimos, por obvias razones. Y muchas veces en nuestra vida, así son nuestras predicciones. Nos jactamos del futuro y decimos, no, vamos a hacer ejercicio. Vamos a bajar de peso, como lo venía diciendo hace un momento. Pero ¿cuál es la perspectiva bíblica? No se trata de trazar muchas metas, sino de hacer
pocas cosas bien. ¿Qué cosas son esenciales? Porque hay pocas cosas que son importantísimas y que definen todo lo demás que nosotros hacemos. Y David estaba en un momento de enfriamiento espiritual, probablemente por mucho tiempo, de andar escuchando o haciendo las mismas cosas. Ustedes llevan escuchando por lo menos, ¿cuántos han venido todos los domingos del año? ¿Alguien ha venido? Puede decir, yo he venido todos los domingos. Ok, ¿cuántos han venido? Le calculan por lo menos un 90% del año a la iglesia. 90%, más manos. 80%. Usted dice, yo por lo menos he venido el 80%. Ok, 70%, 70 sí, ok. Ahora, si entre 70 y 100% usted ha venido a la iglesia, levante la mano. Entre el 70, yo no quiero exhibir acá a nadie, pero hay algunos que van a perder la materia. A ver, el 60% de las reuniones del año. ¿Cuántos han venido del 60 para arriba? Vuelvo a levantar la mano. Del 60 para arriba. No se canse, no se canse. Ok. Ya los que no han venido del 50 para abajo no aplica esta parte del mensaje, pero el resto sí es. Entonces, ustedes han escuchado por lo menos, mal que bien, más de 20 prédicas en el año, ¿cierto? Aún si no han venido todos los domingos, de pronto escucharon al que les gusta escuchar en YouTube, eso es otra prédica. De pronto vinieron a una reunión el miércoles, otra prédica. Entonces, si uno hace el cálculo, ustedes están como en las 60 o 70 prédicas al año. Y el oído empieza a agarrar un tipo de callo y desgaste. Donde uno oye las palabras, pero como que no conectan con el corazón. Y yo le quiero decir, esto no es exclusivo de usted o de mi vida, sino que David sabía que el corazón necesitaba ser despertado. ¿Cómo uno recupera esa emoción de escuchar la palabra de Dios, pero más que escucharla, hacerla? ¿Cómo uno recupera la autenticidad en el discipulado, en seguir a Jesús? ¿Cómo uno recupera esta sencillez de decir, yo anhelo hacer lo que Dios quiere que yo haga porque yo amo a Dios? Esa es la vida cristiana. Pero es fácil perderla de vista cuando uno se acostumbra a escuchar lo mismo todo el tiempo. Cuando usted repite una palabra todo el tiempo, empieza a perder el significado. ¿Y sabe? Yo veo que muchos han venido durante mucho tiempo, todo el año han sido fieles en venir, pero todos nosotros, en un nivel u otro, luchamos contra el desgaste espiritual. Entonces, hoy les quiero hablar en el Salmo 103 de un recordatorio o recordatorios para el nuevo año. Y quiero que leamos juntos todo el Salmo y luego voy a ir brevemente por sección del Salmo. No me voy a tardar mucho, voy a procurar ser breve. Ese es un compromiso que puedo quebrantar, pero espero no hacerlo. Dice así el salmista. Salmo 103, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, pero si usted tiene otra versión, la mejor versión, dicen por ahí, es la que usted lea. Entonces, la que sea que tenga está bien. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa o del hoyo tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que solo somos polvo.
El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que le sirven, haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Note cómo empieza y termina el salmo. Esta es la predicación de David a su propia alma. Bendice, alma mía, al Señor. Un comentarista dice, acá el salmista usa la mente y la memoria para reavivar el corazón y luchar contra la apatía espiritual. Lo voy a volver a repetir eso. El salmista está usando la mente y con la mente la memoria, está recordando. ¿Para qué? Para poder avivar algo que de pronto se estaba apagando en su corazón y se apaga fácilmente en el nuestro. El dulce cantor de Israel también tenía días de enfriamiento en su corazón. ¿Y cuál era la clave en su caminar con Dios para reavivar algo que se había perdido? Ejercitar la memoria. Pero no solo era con él, todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un dicho que no era simplemente un dicho, era una realidad de su identidad que todo el tiempo recitaban. Oye Israel, el Señor tu Dios, eso está en Deuteronomio capítulo 6, uno es. ¿Y qué dice? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y estas palabras, ellos las tenían que escribir en las puertas. Cuando estuvieran desayunando las tenían que hablar, cuando estuvieran caminando los padres se las recordaban a los hijos. Era una cultura en ellos. ¿Qué nos define como pueblo? Que somos el pueblo escogido de Dios. ¿Y qué significa eso? Que hemos sido amados especialmente por Dios. ¿Y qué implica eso? Que nuestro amor fundamental y nuestra lealtad más profunda es a Dios. Él es la bandera, el himno nacional, la comida típica de nuestro pueblo. Es nuestro Dios. ¿Cuál es la comida típica de Israel en sus primeros 40 años de fundación? El maná, ¿cierto? No tenían tierra, pero tenían identidad. Tenían un Dios que definía quiénes eran y por dónde caminaban. Y eso era lo que los hacía diferentes a todos los demás países. Si ustedes ven geográficamente, Israel está totalmente rodeado. Por un lado, cercano tiene a Edom, a Amón, a los madianitas, a Madián, todos los que uno lee en el Antiguo Testamento, eso no solo son nombres X, son naciones enteras que todo el tiempo tuvieron una misión con Israel, destruirla. Burlarse cuando le iba mal, despojarla cuando veían que iba bien. Y eso era solamente en el lado oeste. En el lado oeste tenían al famoso, ustedes han escuchado en las profecías de Tiro y de Sidón, ¿sí? Han escuchado de Filistea, ¿cierto? Esos tres países estaban al otro lado y eran como todos veían a Israel y decían, en algún momento vamos a tener esa tierra. Y Dios les decía, esos pueblos alrededor de ustedes son más fuertes que ustedes. Lo que los va a definir a ustedes es dónde está su confianza. Ellos confían en sus caballos y en sus carros, pero nosotros confiamos en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y toda la historia de Israel puede verse en unos versículos más adelante en este mismo salmo. Pero ¿por qué les digo esto? Es porque cuando David estaba cantando, David cantaba en una relación de pacto con un Dios al que era fácil dejar de tomar en cuenta para su propio pueblo.
lo que a él lo definía y lo que a él lo llevaba otra vez al norte era recordar. Y lo mismo era para el pueblo de Israel. Pero a veces cuando uno va a recordar, a uno le duelen los recuerdos, ¿cierto? Uno a veces piensa en la palabra recuerdo y lo primero que se le viene es una canción, no sé, de Juan Gabriel o de despecho, de cuando alguien lo dañó. Pero cuando una persona es redimida, ¿qué se le viene a la mente? Aún cuando momentos difíciles vienen a su mente. ¿Quién ha sido Dios, Israel, en tu momento de dificultad? ¿Quién ha sido Dios para ti cuando no eras nación? ¿Quién ha sido Dios para ti cuando nadie más daba un peso por ti? Ese era el mensaje de los profetas. Un escritor lo resume en 3 partes. Israel, estás rompiendo el pacto. Arrepiéntete. Segunda parte, no te arrepientes, entonces hay juicio. Y como el juicio vino, hay una promesa de restauración. Esas son las 3 partes. Pero ¿por qué Israel caía en ese ciclo vicioso que uno lee desde Jueces hasta Malaquías? Peco, oro, empato, peco, oro, empato, estoy bien unos años, peco, oro. ¿Por qué cree que pasaba? Olvidaban. ¿Por qué cree que usted y yo caemos en los mismos pecados una y otra vez o en los mismos hábitos? Yo me acuerdo la primera clase a la que llegué este semestre. Un señor como de 70 años que se ha dedicado toda su vida a estudiar griego, nos miró y nos gritó: no caigan en hábitos, formen hábitos. Y yo no entendía esa frase hasta que me estrelló la realidad de lo que iba a vivir durante este semestre. ¿Qué pasó? No caigan en hábitos, formen hábitos, significa no olviden por las cosas duras que han pasado para que no las repitan, y si vuelven a pasar por circunstancias similares, no actúen de la misma manera en la que actuaron antes. Pero ¿cómo uno rompe esos ciclos? Cuando cambia la dirección de la mente. Y la mente no solo quiero decir los pensamientos. Acá cuando David dice, bendice alma mía, alaba alma mía al Señor, ¿qué está diciendo? Otro comentarista, Juan Calvino, dice, se habla a sí mismo de esta manera, es como si alejado de la presencia de las demás personas se examinara a sí mismo delante de Dios. ¿Y qué está examinando? Su alma. Bendice alma mía. ¿Y qué es el alma? Sino el asiento de la voluntad y de las emociones y de los pensamientos. El núcleo de lo que uno es. Eso es el alma. La esencia de lo que usted y yo somos. ¿Qué nos sentamos a pensar nosotros en un fin de año? ¿Cuánto vamos a comer y cuánto vamos a ejercitar? Pero en enero. Y después del 5 de enero. Porque del 1 al 5 es tratar de que el colon procese lo que comí el 31. Pero ¿qué nos llama David? David dice, mi corazón está medio apagado. Yo tengo que recordar. Y vamos a hablar de 3 cosas sencillas que no podemos olvidar. Lo primero que David dice es, no olvides sus beneficios. Es decir, lo primero que él se está recordando es cómo voy a pelear contra la apatía, contra la duda, contra la incredulidad, contra el miedo, contra todas las cosas que nos agobian y quieren ahogar nuestra fe, contra esta tendencia natural de oír y oír mensajes y decir, ya escuché, ya sé. No, hay que recuperar una inocencia espiritual que me lleva a crecer realmente espiritualmente. Y eso empieza recordando qué es lo que tengo en Cristo que no tengo en el mundo. Porque yo, y esto es especialmente importante para los que me están escuchando, que son jóvenes. Yo se lo digo como un joven. Uno como joven, por lo general, siempre va a tener la tentación de mirar al mundo y verse en la iglesia y decir, pero ¿qué me ofrece Jesús que no me ofrezcan afuera? Y el error de la iglesia es creer que pintorreteándose parecido al mundo va a ser más atractivo para los jóvenes. Y no es cierto.
Porque hay algo diferente que encuentro en Jesús. ¿Pero qué es? Yo sé que muchos de nosotros lo hemos experimentado, pero cuán fácil es olvidarlo y darlo por sentado una vez lo tenemos. Pero David no escribió, es muy poco probable que David haya escrito este salmo siendo joven. Él lo escribió ya viejo. Y más adelante de pronto vamos a ver por qué. Pero póngase a pensar, si el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, tenía que recordarse algo tan básico como ¿qué beneficios tengo en el Señor? Y mire lo que dice el versículo del 3 al 5. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades. Vamos a quedarnos ahí un segundo. Él es quien perdona y sana. La palabra acá, sana todas tus enfermedades. La palabra enfermedad es la que se usa solamente para enfermedades mortales. No se usa muy frecuentemente en el Antiguo Testamento, pero sí se usa, por ejemplo, la mortandad que trajo la plaga de la muerte a Egipto, la mortandad que trae el pecado a una vida. Y claro que también habla de sanidad física, pero no se limita a sanidad física, es sanidad integral en la vida de una persona, y perdona todas tus iniquidades. ¿Qué significa que Dios perdona? Que usted y yo somos culpables y se nos olvida bien rápido. ¿Quiénes éramos nosotros? Unos rebeldes, enemigos de la verdad. Si usted, que se ve tan santo y tan inmaculado y tan correcto, y yo somos unos pecadores. Y de pronto es fácil olvidar esa realidad porque nos volvemos duros de corazón para enfrentar las cosas difíciles de nuestro carácter. Y creemos que porque nosotros las pasamos por alto, tanto Dios como todos los demás la pasamos por alto. Pero yo creo que todo pecado es como el mal aliento. Todo el mundo lo siente menos el que lo tiene. Todo el mundo alrededor suyo puede ver las fallas, pero su ego lo maquilla suficientemente como para que usted diga: yo ya superé eso, yo ya no necesito eso. Pero David mira sin saber, de pronto, sin ver todo. David está mirando la cruz, porque David, su confianza no estaba en él. La confianza de David estaba en el perdón que recibió de Dios. ¿Y cómo David recibió perdón? Como usted y yo recibimos perdón. Lo que nosotros se le adjudicó a Cristo, nuestro pecado adjudicado a Cristo en la cruz, es una acción que ocurre en el presente y se aplica a algo que Cristo logró en el pasado. Para David era algo que ocurría en su presente a una acción que iba a ocurrir en el futuro, cuando Cristo fuera crucificado. Pero todos los santos, todos los convertidos del Antiguo y del Nuevo Testamento tenían y tienen su esperanza en uno solo. Y todo este salmo está permeado por la realidad de la cruz. Bendice, alma mía, al Dios que perdona y sana. ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó el perdón de Dios? Para mí, hay una dulzura en el arrepentimiento. Es la libertad de aceptar la invitación de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. ¿Por qué uno está cansado y trabajado? Porque uno acepta un yugo. ¿Qué es un yugo? Un peso. ¿Qué peso acepta uno? El peso de cargar con una culpa que uno no quiere confesar, o por no quedar mal, o por creer que Dios no es lo suficiente para perdonar. Si usted no ha experimentado la dulzura de una vida de arrepentimiento, se está perdiendo de la mejor oportunidad para vivir en libertad. Y después dice que sana todas nuestras enfermedades. Y hay una lucha que yo siempre tuve durante mi juventud: ¿por qué Dios sana a unos y no a otros? Yo sé que de pronto usted se lo ha preguntado, pero no lo dice en voz alta. ¿Por qué Dios sanó a esta persona inmediatamente y no sanó a esta otra persona inmediatamente, si los dos eran creyentes? Y sabe, una de las cosas que a mí me enamoran de la palabra es que no hay una pregunta que yo me haya hecho que no encuentre ahí primero. Y esto es lo que he encontrado constantemente. Encontré que Jesús con un toque sanó a una multitud.
pero le dijo 3 veces no a su apóstol a los gentiles. ¿Qué nos dice eso? Cada vez que Dios le dice a alguien no a una sanidad física en este lado de la eternidad, siempre es un no temporal. Porque usted y yo debemos recordar que nuestra sanidad física va a suceder como creyentes sí o sí. Realmente no es que Dios diga no, es que Dios dice no aún. Porque hay algo muchísimo mejor que Él tiene preparado. Y cuando uno ve a alguien que sí se sana inmediatamente, ¿qué hace uno? Celebra, porque uno dice, claro que Él está actuando, claro que Él está obrando. Y que yo no pueda verlo no significa que Él no lo esté haciendo. Significa que todos nosotros tenemos que recordar 2 cosas. Dios es poderoso para sanar y este no es el cielo. 2 cosas esenciales. Dios es poderoso para sanar hoy, sí. Dios sana hoy, sí. Y a veces dice no aún. Y cuando Él dice no aún, no es un mensaje para esa persona. Porque esa persona parte con el Señor y ya, terminó. Es un mensaje para nosotros los que quedamos. Y el mensaje es: no hagan ni se amolden a este mundo, ni hagan de este mundo su todo, porque todos pasamos. Y es algo que vamos a recordar en unos minutos. Porque también tendemos a olvidar que somos frágiles. Pero no me voy a adelantar. Después que dice, Él redime y corona con amor leal y compasión. El versículo 4. Redime y corona. Y eso es exactamente lo que la imagen de la adopción nos muestra en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento se define por 2 esferas. Los que están en Adán, Romanos capítulo 5, y los que están en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando una persona está en Adán, fuera de Cristo, le es imposible no pecar. Cuando una persona está en Cristo, se le convierte cada vez más difícil pecar. ¿Por qué? Porque ha encontrado algo mejor. ¿Sabe? Pablo habla del pecado no como algo que usted y yo hacemos, sino como algo que domina. Es una fuerza personalizada, no es como, ay, te portaste mal. No. Tu mal comportamiento es una evidencia de lo que realmente te domina. Entonces, por eso en el capítulo 6 él dice, entonces pecaremos más para que la gracia abunde. ¿Cuánto les gustaría que ese versículo fuera verdad, cierto? Uy, sí. ¿Y qué dice él? De ninguna manera, ni se le ocurra pensarlo, lo reprendo. ¿Por qué? Porque el que ya fue libre del dominio y de la esclavitud de la maldad, ¿cómo se va a sujetar otra vez a eso cuando ha probado la dulzura de Jesús? Y la dulzura de Jesús no es simplemente buen comportamiento, es una comunión íntima que satisface el alma. Que es a lo siguiente que va el salmista. Él dice, no solamente perdona y sana, no solamente redime y corona, sino que satisface y renueva. ¿Cuáles son los beneficios que yo encuentro en Jesús que no encuentro en nadie más? Acá por lo menos hay 6 esenciales. Usted en ningún otro lugar, en un trabajo, en una profesión, en un aplauso, en una cantidad de dinero, en una apariencia física va a encontrar esto que es por lo que su alma y mi alma claman. Una justificación que le dé sentido a la vida. Es que yo he sido perdonado, restaurado, coronado como hijo del Dios vivo. Y esto satisface lo más profundo de mi corazón. Y una y otra vez la palabra menciona el término descanso, pero el descanso no es dormir hasta las 10 de la mañana. El descanso es, y la palabra lo que significa es el cese de una actividad agobiante. Y yo le voy a decir algo, yo estoy agotado del pecado. Si hay algo de lo que usted y yo vamos a descansar cuando Cristo vuelva, es del pecado. ¿No le cansa el pecado en su corazón? No hay veces donde usted dice, ya no quiero más. La vida cristiana no es para mí. No porque no ame a Jesús, no porque no quiera seguirlo,
sino porque yo soy un pecador empedernido. Detesto mi pecado y no puedo parar. Para usted hay buenas noticias. Para mí hay buenas noticias. Hay un Dios más fuerte que usted y que yo. Hay un Dios más fuerte que nos coronó de gracia. Es decir, nos llena de su espíritu para que nosotros podamos vivir una vida que en nuestras fuerzas no podríamos. Y usted sabe, cada vez que usted da un paso hacia Cristo y le da la espalda al pecado, es un paso que el Padre que lo adoptó al precio de la sangre de su único Hijo celebra más de lo que usted se puede imaginar. Y que lo invita a uno cada vez más a Él. Para mí, mi comunión con Cristo no es pretender que estoy bien, sino llevarle todo lo que está mal para que Él haga en mí lo que yo no puedo producir en mí mismo. Y cuando yo lo veo, yo digo, gracias, Señor. Usted no sabe cuántas veces yo este semestre oré, sostén tú mi fe porque yo no puedo. Y es mi debilidad, no la falsa sensación de fortaleza, lo que nos lleva a la cruz. Y es esa debilidad la que el Señor convierte en fortaleza en la cruz. El mundo no me puede dar ese beneficio. No hay manera. El mundo siempre me va a decir lo contrario. Yo creo que cuando yo era joven había una serie, cuando era joven, tengo 28 años. Bueno, cuando era niño. Tenía como 14 años. Sí, es que lo dije y vi la cara de las mamás y fue como, perdón. Ahorita me va a cambiar el pañal. Pero yo me acuerdo que había una serie que se llamaba Patito Feo, que a mi abuela le encantaba. Y se convirtió en una sensación en Colombia. Yo no sé si acá, pero no me acuerdo bien de una letra, pero me acuerdo de una parte que decía, aquí las feas no entran. Aquí las feas no pueden entrar. Acá solo entran, ¿cómo es que se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Ah, sí se la vieron, ¿no? ¿Cómo? Las divinas. Le voy a decir algo. Ese es el moto y el modus operandi del mundo. Usted y yo siempre vamos a ser de los feos para alguien. Y nunca vamos a poder entrar donde las divinas. Perdone el ejemplo, yo sé que probablemente su mente ya está en otro lado. Pero vuelva un segundo, por favor. No deje que mi mala ilustración lo desvíe. Pero así opera el mundo. El mundo dice, hasta aquí llegaste porque no, allá, pero sigue tratando de entrar. Ya tienes esa cantidad de dinero, bueno, ahora te vas a dar cuenta que eres un nuevo nivel de perdedor porque no eres como este que tiene más dinero. Ya tienes tu propia empresa, eres un perdedor porque no es tan grande como esta otra empresa. Y nunca para. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, porque mi yugo es fácil. Es otro tipo de peso. La Biblia lo llama el peso de la gloria de Dios. Ese peso de la gloria de Dios es la satisfacción de saber que la justificación es un término grande con un significado súper práctico. ¿Sabe qué es la justificación? Todos nosotros confesamos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Que Dios ya lo declaró justo. Es una declaración legal que usted pasó de muerte a vida. Y cuando Dios piensa en usted, si usted puso su confianza en Jesús, Él lo que piensa es, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Pero ¿cómo si yo no he hecho nada? Pero Cristo ya lo hizo todo. Pero ¿cómo si yo no tengo nada? Pero Él tiene todo. Y eso es lo que a David no se le podía olvidar. ¿Ya se le olvidó a usted? ¿Ya se me había olvidado a mí? Esos beneficios nunca pierden su dulzura, nunca pierden su valor, nunca uno se gradúa de esos beneficios. Crecer en la fe es crecer en la conciencia de cuánto realmente necesito esos beneficios. Y ni uno de esos beneficios yo los he ganado, sino que han sido por gracia. ¿Y cómo los recibo? Sino a través de la confianza, de la fe, de saber Cristo lo hace en mí. Él lo logró.
Y por eso el evangelio son buenas noticias. Y por eso David dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego él se ahonda en el asunto y empieza a hablar de la relación de pacto entre Dios y el pueblo de Israel en términos prácticos y claros. Y dice en el versículo, vamos a leer una buena porción del 6 en adelante. Dice así: el Señor hace justicia y sus juicios a favor de todos los oprimidos. Y luego dice, a Moisés dio a conocer ¿qué? Sus caminos. Y no solo eso, a los israelitas sus obras. Y mire bien el versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado, repita eso para su propia alma, no me ha tratado según mis pecados. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos de la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Sabe? Si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, usted va a ver un patrón. No solamente el que acabamos de dar. Dios siempre se relaciona con los que elige a través de un pacto. Y nosotros en nuestra cultura no tenemos una noción muy clara de lo que es un pacto, pero todos sabemos que es un matrimonio, ¿cierto? Un matrimonio es un juramento entre dos personas que ligan su vida para siempre, en teoría, como debería ser así. Para eso fue diseñado. Que está fundamentado en la lealtad mutua, en la fidelidad. ¿Usted sabe cómo Dios se relaciona con aquellos que llama? A través de un pacto sellado por la sangre de su Hijo. Cuando dice, Él reveló sus obras a Moisés, sus caminos a Moisés y sus obras a los hijos de Israel, David está recordándole a Israel que ellos tienen un pacto. Dios se juró a sí mismo lealtad. Pero ¿por qué tuvo que escoger a Oseas para casarse con una prostituta donde la relación era, Oseas era fiel y la prostituta era infiel una y otra y otra y otra vez? Era una imagen gráfica de lo que era Israel con Dios. Dios siempre se mantuvo fiel al pacto hasta que Israel rompió el pacto. ¿Qué significa romper el pacto? No es quebrantar una regla, es anular una relación. Exacto, esa es una buena reacción. Por eso tenía que venir Jesús. Porque la ley solo nos muestra lo que está mal, pero no nos puede actuar lo que está bien. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Primero Él reveló quién es Dios, lento para la ira, grande en misericordia. No guarda para siempre el enojo. Pero ¿qué es lo primero que nos aleja a nosotros de nuestro tiempo de oración en nuestros momentos más difíciles? Que lo que se nos viene a la mente es un Dios enojado y listo para reclamar. Pero cuando usted mira la cruz, mire lo que dice el texto. Porque como están de altos los cielos de la tierra, así de grande es su amor inagotable, su amor leal. La palabra en hebreo tiene un significado tan amplio que no hay una sola palabra en español que pueda resumir esta palabra Hesed, un amor leal, eterno, profundo. ¿Usted se alcanza a imaginar eso? Él no es como nosotros no lo imaginamos. Él es como Cristo lo reveló. ¿Y cómo reveló Cristo a Dios? Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como son de altos los cielos, ¿qué forma tiene eso? La forma de una cruz.
Si usted quiere medir el amor de Dios por su pueblo, tiene que mirar la cruz. Y si usted quiere avivar su corazón para que deje ese letargo espiritual, lo primero que usted tiene que entender es que cuando usted se acerca a Dios, Él no está enojado porque usted se acercó hoy, no se acercó ayer ni antier. No es que Él lo ha estado esperando toda la semana, porque Él sabe cuánto usted lo necesita. Entonces hay tres cosas que nos alejan. Primero, olvidar lo que significa estar en Cristo. Segundo, olvidar quién es Dios. Y tercero, olvidar nuestra fragilidad. Mire lo que continúa diciendo. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Él recuerda. Él se acuerda. Nosotros olvidamos, ¿cierto? ¿Él olvida? ¿Él olvida? No, ¿cierto? ¿Y qué se acuerda? Que usted y yo somos barro. Que no somos autosuficientes. ¿Usted se imagina si Dios actuara como el karma? Por una acción mala, una cosa mala. ¿Usted se imagina lo que pasaría donde Dios le... ¿Sabe cuál es el problema que a veces tenemos? Tenemos una imagen muy baja del pecado porque tenemos una imagen muy baja de Dios. Dios es mucho más grande de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Si Dios actuara conforme a nuestros pecados y no conforme a su misericordia, usted y yo estaríamos fulminados. Fulminados. Recuerde eso, porque los que lo experimentan, los que experimentan el favor y la misericordia de Dios, tienen una gran imagen de Dios. Tienen un gran concepto de Dios. Dios no es pequeño, Dios no es del tamaño de su mente, Dios es mucho más grande de lo que usted lo pueda encerrar en su imaginación. Por eso Él nos dio la palabra para reenfocar nuestros pensamientos y que pensemos correctamente acerca de Él. Nuestra guía y nuestra brújula, escrita, inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra. Y ahí nosotros encontramos que Dios es muy diferente a nosotros y que si nos pagara conforme a nuestra maldad, estaríamos muertos, que si nos pagara conforme a nuestra infidelidad, estaríamos muertos, pero gracias doy a Jesucristo. Gracias doy que Dios es como es. Porque si no, usted ni yo. Por eso solo los que le temen pueden saborear esa realidad. Y una de las primeras marcas de una persona arrogante que se le olvida que es polvo es que escucha cosas como esta y dice, a mí no me va a pasar nada. Pero la Biblia también tiene una gran ilustración de una persona que piensa así. Se llamaba Nabucodonosor y era un emperador del imperio más grande de su época. Gobernó sobre prácticamente todo el mundo conocido. Y un día tuvo un sueño y Daniel le reveló el significado de ese sueño. Daniel era un creyente ferviente y Daniel siempre decía algo, que él no hacía las cosas porque él tuviera el poder, sino porque hay un Dios vivo. Qué increíble que nuestro testimonio fuera así en nuestros trabajos. ¿Por qué te fue tan bien? No es porque yo sea mejor que cualquiera, sino porque hay una gracia. Porque, no sé, pudiste hacer esto de esta manera, porque tú eres íntegro en tu trabajo, porque tú eres íntegro en tu manera de manejar las finanzas y en un lugar donde es tan fácil ser chueco. No es porque yo sea mejor que, es porque hay un Dios que transformó mi chuequez natural. Y ese era el tipo de persona que era Daniel. Pero le habla al emperador y le dice, tú soñaste que un árbol fue cortado y solo quedó en la raíz para que volviera a crecer rama. Por favor, arrepiéntete, porque lo que eso significa es que si tú no te humillas delante del Dios vivo, tú vas a ser cortado. ¿Y qué pasó? Él hizo todo lo contrario. Un día salió y dijo, wow, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Y Dios tiene maneras de humillarnos.
En el caso de él, fueron 7 años donde se volvió loco, le crecieron las uñas y el pelo y, mejor dicho, no podía razonar. Lo tuvieron que esconder, sacar del reino para que nadie se diera cuenta. ¿Por qué? ¿Qué nos vuelve totalmente irracionales? El pecado del orgullo. ¿Sabe? El hecho de que usted escuche y escuche y escuche mensajes y nada lo afecte no quiere decir que usted sea fuerte. No quiere decir que usted sea impasible. Quiere decir que usted está mostrando señales de estar muerto. ¿Y qué es que algo me afecte? Que impulse en mí una transformación, un cambio en mi corazón, porque yo sé que es Dios el que me habla, no una persona. Por eso usted tiene que ser activo en su manera de escuchar para que no olvide, primero, los beneficios, no olvide la gracia, no olvide que usted es frágil. No olvide, porque Dios tiene maneras de enseñarnos. No olvide los beneficios de los que usted participa hoy y participó durante todo el año. No olvide que Dios sigue llamándolo. No olvide la misericordia. No olvide su fragilidad. No olvide. No olvide. Porque cuando olvidamos, y es bueno hacer el diagnóstico, 3 cosas pasan. Y quiero que usted haga un diagnóstico en el corazón con estas 3 preguntas. ¿He sido tentado a mirar atrás durante el año en vez de caminar en gratitud hacia adelante? Usted se va a responder, he sido tentado a mirar atrás, a poner mi mano en el arado, a decir, seguir a Jesús, mejor, en vez de seguir adelante en gratitud. Porque el que recuerda los beneficios de Dios no puede tener otra cosa que gratitud en su corazón. ¿Se ha enfriado mi comunión con Dios por dudar de su carácter hacia mí? Cuando usted va y ora, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, listo para perdonar el pecado, o un Dios distante que no está escuchando, que le quiere reclamar porque no oró la semana pasada. Ore hoy. Vaya a la presencia de Dios hoy. Vaya a la cruz hoy. Búsquelo como familia hoy. Si el resto del año no fue bueno espiritualmente, ¿por qué no empieza hoy a consagrar el año y decir, Señor, mi comunión contigo se enfrió hasta hoy? Porque dudé de tu carácter, dudé de tu disposición. Y la última pregunta, ¿me ha hecho olvidar el orgullo cuánto necesito depender de Él? ¿Se ha vuelto autosuficiente? ¿Se ha vuelto muy experimentado en el caminar cristiano como para tener un momento de caer postrado? ¿Se ha olvidado de que usted es barro y que necesita de su alfarero? Si usted realmente es hijo de Dios, hay 2 maneras en las que usted va a volver. Si usted realmente es hijo de Dios, va a volver. O a través del arrepentimiento voluntario, o a través del quebranto que lleva al arrepentimiento. Porque Dios al hijo que ama corrige. Y yo les quiero contar por qué este texto fue el que yo escogí hoy. Es porque el Señor me ha hecho comérmelo todo durante el año. Porque en tantas ocasiones, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando
nuestro bebé nació. Al mes de nacido, exactamente el 14 de noviembre, nosotros teníamos una cita normal porque estaba bajito de peso y empezó a estar amarillo. Y ese día tenía una cita programada. Nosotros dijimos, bueno, falta ponerlo un poquito al sol. Usted sabe que los bebés se ponen amarillos. Pero ya habían pasado un buen tiempo, ya no debería estar amarillo, pero pues nosotros somos papás primerizos, no teníamos ni idea que no debería estar amarillo. Entonces yo dije, nada, seguro porque hoy fue nublado, no lo pusimos al sol, bueno, vamos al médico. Pero no fuimos de urgencias, fuimos simplemente porque le tocaba su chequeo. Y la doctora lo ve y dice, ¿saben qué? Está bien, está subiendo de peso, pero lo veo muy amarillito. Yo creo que lo mejor es que vayan y le hagan una fototerapia, lo pongan a luces. Y yo les voy a ser honesto, yo este semestre he tenido tantas cosas que hacer que muchos días yo no he tenido un momento para orar. Entonces cuando yo oro, para mí es como el momento más preciado. Mi concepto de la oración cambió. Pero ya lo voy a contar por qué. Yo me acuerdo que fuimos y nos dijo, llévenlo por urgencias. No tienen que ir hoy, pero llévenlo de todas maneras para que no les pongan la cita en 3 semanas porque necesitan las lucecitas. Ok, fuimos por las lucecitas y lo llevamos a urgencias a un hospital de niños y el médico de guardia lo vio y dijo, le tenemos que hacer unos exámenes de sangre porque nosotros tenemos que asegurarnos que solo sea la bilirrubina, que solo sea que está amarillo. Cuando llegó una enfermera y nos dijo, necesitamos otro examen de sangre. Ok. Llegaron otras 2 veces a sacarle otras 2 veces sangre y después entró otra vez el médico y dijo, miren, hay un problema, su hijo está amarillo, no porque tenga la bilirrubina alta, o sea, sí la tiene muy alta, pero no la tiene alta porque sí, está rompiendo sus glóbulos rojos. No tenemos ni idea por qué. Usted sabe, yo ese lunes, lo último que pensé es que iba a estar con mi hijo de 1 mes de nacido en urgencias con la hemoglobina a niveles críticos. Después volvió a entrar otro médico y me dijo, mire, es realmente preocupante. No sabemos qué tiene su hijo, pero él entró acá con la hemoglobina en 9 y ya la lleva en 7. Después entró otro y nos dijo, la tenía en 7, ahora está en 6. Entró otro y nos dijo, estaba en 6, ahora está en 5.4, están en niveles críticos. Y yo dije, ¿qué hago? Nunca en mi vida yo había tenido la sensación de uno, no saber qué hacer, y 2, de clamar por alguien que había conocido hace 1 mes, pero por el que habíamos orado 9 meses. Y yo recordé tantas escenas que yo he tenido en hospitales. Y lo primero que hice es, no sé qué orar, no sé qué decir. Entonces corrí a la palabra. Yo me acuerdo que Vicky estaba ahí le estaban haciendo su fototerapia y entra el médico y nos dice, mire, su hijo necesita una transfusión de sangre ya, o si no, no la arma esta noche. No va a librarla esta noche si no le hacen una transfusión de sangre ya. Y mi mente se fue a que yo esa mañana lo estaba cambiando normal, estaba haciendo todo normal, pero de un momento a otro mi hijo pasó de estar medio amarillito a muy amarillo a necesita una transfusión de sangre así. Entonces yo no tenía fuerza para razonar en ese momento y me encontré con este salmo. Y yo no fui a mi historial, bueno Señor, pero yo oré, yo hice esto. No, yo no tenía nada, yo solo fui a la cruz. Y yo dije, Señor, tú sabes que yo soy polvo. Mi hijo es polvo. Pero hace mucho tiempo yo no lo pensaba. No pensaba en mi vulnerabilidad, en mi necesidad de ti. Y no encontraban lo que tenía. Le hicieron su transfusión y el Señor empezó a orar, pero una cosa en mí resonaba. Él estaba
en esa sala de emergencias. Él estaba ahí no por otra cosa, sino porque yo le pertenezco por gracia. Mi hijo le pertenece por gracia. Somos polvo, pero somos su polvo. Él sabe cuán frágil es usted. Él sabe cuán frágiles somos. Él no se olvida, aunque usted se olvide. Ese día, increíblemente, este fue el texto que definió nuestra estadía de 3 días en el hospital y todo nuestro semestre hasta ahora. Él es el que nos perdona y sana. Él es el que nos sostiene. Él es el que sabe cuán débil soy. Mi oración nunca fue tan increíble como después de eso, donde yo puedo acercarme a cualquier hora del día y decir: Señor, cuánto te necesito. Y yo no sé cómo hace la gente para vivir. Bueno, sí sé cómo hace, pero no entiendo cómo persiste en eso. Así que hoy piense en cómo va a enfrentar este nuevo año. Recuerde, haga una lista de por lo menos 10 cosas donde usted ha visto la fidelidad de Dios. Y enfoque, no haga muchas cosas, de pronto no haga muchos propósitos, haga uno. No quiero olvidar quién eres tú, no quiero olvidar lo que tú has hecho, no quiero olvidar cuánto te necesito. Y yo le aseguro que si usted ejercita eso, todo lo demás va a ser más claro, o por lo menos, si no es más claro, porque la claridad no es lo que más necesitamos, su paz va a ser más profunda.